En 1859, una mujer londinense muy respetada llamada Sra. Whitmore visitó a su médico con una lista preocupante de síntomas: insomnio, tensión nerviosa, irritabilidad y lo que discretamente llamaba episodios nerviosos. Siguiendo los estándares médicos aceptados de la época, su médico le diagnosticó histeria y le recetó un tratamiento que haría que la licencia de cualquier médico moderno fuera revocada instantáneamente. La colocó en la mesa de examen y estimuló manualmente sus genitales hasta que alcanzó lo que él registró clínicamente como paroxismo histérico. No se trataba de un charlatán turbio que operaba en secreto. Se consideraba una práctica médica legítima llevada a cabo por médicos de renombre en las clínicas más respetadas de Europa y América. Durante más de 2.000 años, los médicos han estado tratando a las mujeres por histeria, un diagnóstico vago que originalmente provenía de la creencia en un útero errante. En el periodo victoriano, esa teoría se había transformado en algo que nos parece completamente extraño hoy. Los médicos literalmente inducían orgasmos como terapia médica sin darse cuenta de que eso era lo que estaban haciendo. Este es el asombroso relato real de cómo la represión sexual victoriana era tan profunda que los médicos finalmente inventaron vibradores simplemente para evitar que sus manos se agotaran mientras trataban a innumerables mujeres, permaneciendo completamente ajenos a la naturaleza real de lo que estaban haciendo. Pero antes de profundizar en cómo los médicos victorianos transformaron la antigua superstición griega en un negocio médico en auge, asegúrese de presionar el botón de suscripción y tocar la campana de notificación. Ahora, volvamos a la historia de cómo los médicos pasaron de creer en úteros errantes a inventar accidentalmente el vibrador. El concepto de histeria se remonta al antiguo Egipto. Pero fue el médico griego Hipócrates quien dio nombre a la condición. Histeria significaba útero en griego. Y los médicos creían que el útero de una mujer podía literalmente moverse dentro de su cuerpo, presionando los órganos y creando enfermedades. Platón incluso describió el útero como un animal dentro de un animal desesperado por tener hijos. Si una mujer pasaba demasiado tiempo sin concebir, se decía que su útero vagaba por el cuerpo, causando de todo, desde ansiedad hasta desmayos. La cura prescrita era el matrimonio y el embarazo para satisfacer el órgano inquieto. En el Renacimiento, los médicos abandonaron la idea literal de un útero errante, pero mantuvieron vivo el diagnóstico. La lista de síntomas relacionados con la histeria se expandió tanto que podría incluir casi cualquier cosa que preocupe a una mujer. Nerviosismo, insomnio, espasmos, pérdida de apetito, melancolía, irritabilidad, incluso ser demasiado sexualmente atrevido o demasiado reprimido sexualmente. En resumen, si una mujer no estaba dócil y perfectamente contenta, fácilmente podría ser etiquetada como histérica. El médico inglés Thomas Sydenham estimó que la histeria era la segunda enfermedad más común después de la fiebre, que se dice que afecta a una cuarta parte de todas las mujeres. La medicina victoriana reforzó la creencia de que las mujeres eran inherentemente más frágiles y emocionalmente inestables que los hombres. Sus órganos reproductivos, supuestamente, influyen en toda su constitución. El Dr. William Acton, un destacado médico victoriano, escribió en 1857 que la mayoría de las mujeres, afortunadamente para ellas, no estaban muy preocupadas por sentimientos sexuales de ningún tipo. Esta idea generalizada de que las mujeres respetables tenían poco o ningún deseo sexual creó un punto ciego masivo en la práctica médica. Entonces, cuando las mujeres acudían a los médicos con lo que ahora entendemos como síntomas de frustración sexual, los médicos lo interpretaban estrictamente como enfermedad. El tratamiento que se desarrolló fue el masaje pélvico, diseñado para inducir paroxismo histérico, lo que ahora identificaríamos como orgasmo. Pero los médicos victorianos lo describieron solo en términos clínicos. El doctor Nathaniel Imore escribió en 1660 sobre cómo el tratamiento causaba contracciones musculares violentas, enrojecimiento de la piel y un profundo alivio de los síntomas. Así es como se llevaba a cabo normalmente. Las mujeres visitaban a su médico regularmente, a menudo semanalmente. Se acostaban en la mesa de examen parcialmente desnudas pero modestamente cubiertas con una sábana. El médico usaba aceites perfumados, comúnmente lavanda o rosa, y masajeaba la vulva con movimientos circulares hasta que la paciente experimentaba paroxismo, descrito como contracciones musculares repentinas, mejillas enrojecidas, lubricación intensa y relajación profunda después. En 1903, el Dr. Russell Troul admitió que lograr este estado podría llevar más de una hora y se quejó de que era uno de los procedimientos más agotadores y tediosos de la medicina. Los médicos realmente lo consideraban nada más que un trabajo duro y repetitivo. A sus ojos, era tan clínico como colocar un hueso.
Un médico incluso escribió que tratar la histeria requería de 1 a 1 hora y media del tiempo de un médico. El tratamiento se generalizó increíblemente. A fines del siglo XIX, los médicos estimaron que hasta el 75% de las mujeres estadounidenses estaban afectadas por la histeria. En las grandes ciudades, algunos médicos construyeron consultorios completos a su alrededor, tratando a docenas de pacientes diariamente. La clínica del Dr. Taylor en Nueva York anunciaba el alivio de los problemas femeninos y el agotamiento nervioso, empleando a varios médicos solo para manejar la demanda. Los registros de ese periodo muestran que las mujeres reservaron sesiones semanales o quincenales durante años. Y no se limitó a los consultorios médicos. Las mujeres más ricas a menudo pagaban a los médicos para que hicieran visitas discretas a domicilio. Otros buscaron hidroterapia en clínicas especializadas. La cura con agua consistía en sentarse en sillas diseñadas con aberturas mientras los asistentes dirigían chorros de agua a alta presión a los genitales. Los palos europeos como Bath en Inglaterra y Bombarden en Alemania se hicieron famosos por tales tratamientos. Los pacientes a menudo pasaban semanas en estos retiros, sometiéndose a múltiples sesiones cada día. La historiadora Rachel Mans, en su libro, La tecnología del orgasmo, describió cómo funcionaban estos tratamientos de hidroterapia. Los médicos franceses incluso tenían un nombre para él, la douche pelven o la ducha pélvica. Un anuncio de 1875 de Bombarden prometía una restauración completa de la vitalidad femenina mediante el uso científico de las aguas termales. Muchas mujeres informaron sentirse renovadas y restauradas a la salud después. En la década de 1880, el médico Joseph Mortimer Granville se enfrentaba a un problema. Sus manos estaban acalambradas por realizar tantos tratamientos de histeria. El masaje manual era físicamente agotador, especialmente cuando algunos pacientes requerían más de 1 hora. Su solución transformaría el tratamiento de la histeria para siempre. El primer vibrador eléctrico. El percusor de Granville era un dispositivo eléctrico diseñado para producir vibraciones rápidas, reduciendo drásticamente el tiempo de tratamiento de más de 1 hora a solo minutos. Aunque Granville afirmó que solo estaba destinado a tratar trastornos musculares masculinos, otros médicos lo reutilizaron rápidamente para pacientes con histeria. En 10 años, aparecieron docenas de modelos de vibradores en el mercado médico. Solo el catálogo de 1906 de Weiss Company enumeraba más de 20 tipos. Los anuncios de revistas médicas se jactaban de su eficiencia. Un dispositivo, el vibrador Chattanooga, afirmaba aliviar los síntomas de la histeria en menos de 10 minutos. En 1900, los vibradores se habían convertido en el quinto electrodoméstico más popular en los hogares estadounidenses. Se vende junto con máquinas de coser y tostadoras. Los catálogos de Sears de 1908 presentaban vibradores domésticos comercializados como muy útiles y satisfactorios para el servicio en el hogar. Los anuncios eran sorprendentemente explícitos mientras mantenían una apariencia de respetabilidad médica. Un anuncio de 1910 mostraba a una mujer usando un vibrador en la cara con la leyenda: "La vibración es vida". El secreto de las edades ha sido desvelado por la vibración. Los grandes científicos nos dicen que debemos no solo nuestra salud, sino incluso nuestra vitalidad a esta maravillosa fuerza. El vibrador eléctrico White-Cross trae la esencia misma de la vida a tu puerta. Y aquí está la parte más impactante. Ninguno de los médicos, fabricantes o pacientes parece comprender la realidad sexual de lo que estaba sucediendo. Los médicos publicaron largos artículos clínicos sobre la inducción del paroxismo histérico, pero ni una sola vez lo relacionaron con el clímax sexual. ¿Por qué? Porque la educación médica victoriana borró deliberadamente la sexualidad femenina. Los libros de texto de medicina afirmaban que los órganos reproductivos de las mujeres existían solo para el parto. El clítoris fue ignorado por completo o descartado como un remanente inútil sin función real. La ceguera voluntaria fue asombrosa. El Dr. John Harvey Kellogg, el mismo hombre que inventó los copos de maíz, dirigía un sanatorio donde trataba la histeria con vibradores, y al mismo tiempo, libraba una cruzada moral contra la masturbación, a la que calificó de vicio peligroso. Sin embargo, nunca vio la contradicción. Los médicos pasaban horas cada día llevando a las mujeres al orgasmo como tratamiento, y luego regresaban a casa con esposas que insistían en que no tenían ningún deseo sexual. La gimnasia mental requerida para tal negación es difícil de comprender. Algunas mujeres, sin embargo, se dieron cuenta claramente de lo que estaba sucediendo, incluso si no podían expresarlo abiertamente. Los diarios privados revelan su conciencia.
Una mujer anónima escribió en 1892, mis citas semanales con el Dr. Harrison me han devuelto el ánimo por completo. Me encuentro esperando los jueves por la tarde con ansiosa anticipación. Otro registró, el tratamiento, aunque inusual, proporciona un alivio inigualable por cualquier tónico o medicamento. Las mujeres incluso recomendaron a sus médicos a sus amigos, creando círculos enteros de pacientes que recibían la misma terapia. La negativa de la profesión médica a reconocer la sexualidad femenina tuvo consecuencias mucho más oscuras que el masaje pélvico. Los médicos realizaron clitoridectomías para curar la masturbación. Algunos quemaron el clítoris con ácido para evitar el llamado autoabuso. Isaac Baker Brown, presidente de la Sociedad Médica de Londres, llegó a extirpar quirúrgicamente el clítoris de niñas de hasta 10 años, alegando que trataría la histeria. Finalmente fue expulsado de la sociedad, no por el procedimiento bárbaro en sí, sino solo porque operó sin permiso. Mientras tanto, el negocio de la histeria floreció. En 195, los médicos estadounidenses ganaban aproximadamente 18 millones de pesos al año con tratamientos de histeria, lo que equivale a más de 450 millones en la actualidad. Los fabricantes competían con máquinas cada vez más elaboradas. El Vibrile patentado en 1908 venía con múltiples accesorios para atacar diferentes dolencias femeninas. El Pulsocon, un modelo de manivela de 1890, prometía un alivio similar sin electricidad. Algunos dispositivos incluso se integraron directamente en las sillas de tratamiento de muebles con piezas vibratorias mecánicas. El principio del fin llegó con Sigmund Freud. Si bien muchas de sus ideas eran profundamente defectuosas, al menos reconoció que las mujeres tenían deseos sexuales genuinos y que la histeria a menudo provenía de causas psicológicas, no físicas. En la década de 1920, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría comenzó a alejarse de la histeria como un diagnóstico válido. Pero el verdadero golpe mortal vino de una fuente poco probable, la pornografía temprana. En la década de 1920, las películas de despedidas de soltero comenzaron a representar a mujeres usando vibradores con fines abiertamente sexuales. Casi de la noche a la mañana, el respetable dispositivo médico que aparece en los catálogos convencionales se contaminó por la asociación con la sexualidad. Sears eliminó los vibradores de su catálogo en 1925 y los médicos abandonaron silenciosamente la práctica. Los vibradores que acumulaban polvo en los gabinetes médicos se desechaban discretamente. En 1952, la histeria desapareció por completo de los textos médicos oficiales. Sin embargo, su legado perduró. Las mujeres continuaron teniendo sus quejas de salud descartadas como emocionales o histéricas. La etiqueta simplemente se había convertido en una herramienta cultural más amplia para invalidar las experiencias de las mujeres. No fue hasta la década de 1960, con la innovadora investigación de Masters y Johnson, que la sexualidad femenina finalmente se estudió seriamente. Su trabajo confirmó lo que los pacientes victorianos ya sabían pero no podían decir en voz alta: que el llamado paroxismo histérico no era más que un orgasmo. Mirando hacia atrás, es casi increíble. ¿Cómo podrían los médicos educados no reconocer un orgasmo? ¿Cómo podían realizar actos sexuales descaradamente mientras los creían puramente médicos? La respuesta está en la ceguera cultural. La negación absoluta de la sociedad victoriana de las realidades sexuales de las mujeres creó un mundo en el que los médicos podían proporcionar una liberación orgásmica día tras día sin admitir lo que realmente era. La historiadora Rachel Mans, que pasó años documentando este extraño capítulo médico, destacó la ironía de que los médicos victorianos, aunque convencidos de que estaban curando enfermedades, de hecho estaban brindando la única satisfacción sexual que muchas mujeres recibieron. Los números son asombrosos. Entre 1850 y 1920, los años pico del tratamiento de la histeria, millones de mujeres en las principales ciudades se sometieron a masajes pélvicos regulares. Algunos visitaron a sus médicos semanalmente durante décadas. Incluso si solo el 10% de las mujeres adultas buscaran tratamiento, un promedio de 20 sesiones cada una, eso todavía equivale a decenas de millones de orgasmos inducidos médicamente administrados por médicos que realmente creían que estaban tratando una enfermedad. Esta historia es importante porque revela cuán profundamente las suposiciones culturales pueden deformar la ciencia médica. Estos no eran curanderos marginales. Eran los médicos más respetados de su tiempo, formados en escuelas de medicina de élite, siguiendo protocolos aceptados. Y, sin embargo, estaban tan cegados por la represión victoriana que no reconocieron la verdad obvia literalmente en sus manos. Entonces,
La próxima vez que alguien descarte las quejas de salud de las mujeres como histeria, recuerde esto. Durante siglos, el establecimiento médico fue tan ignorante de los cuerpos de las mujeres que, sin querer, inventaron vibradores mientras trataban una enfermedad falsa. Estaban tan convencidos de que las mujeres carecían de deseo sexual que ni siquiera reconocían un orgasmo cuando lo causaban. El tratamiento de la histeria sigue siendo uno de los episodios más extraños de la historia médica. Una época en la que los médicos recetaban exactamente lo que las mujeres necesitaban sin tener ni idea de lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que más te sorprende de esta historia? ¿La ignorancia, la negación cultural o el hecho de que los vibradores alguna vez fueron tan comunes en los consultorios médicos como los estetoscopios? Házmelo saber en los comentarios. No olvide dar me gusta, suscribirse y agradecer la medicina moderna que realmente comprende el cuerpo humano.